Resumen de mercado 23 de septiembre de 2025. Hoy los mercados tuvieron un comportamiento, digamos que muy lateral. Estados Unidos un poco más negativo, Europa positivo, pero nada muy relevante. ¿Qué fue lo que sucedió durante la jornada? Lo más relevante fue el discurso que dio Jerome Powell ante la Cámara de Comercio de Rhode Island. Y en ese discurso, el presidente de la Reserva Federal lo que dijo es que la economía de Estados Unidos está pasando por un momento, digámoslo así, bastante complejo desde el punto de vista de análisis económico y de política monetaria, porque tienen una economía que se está enfriando un poco, también alineada con un enfriamiento del sector laboral por la creación de puestos de trabajo, pero al mismo tiempo una inflación que empieza a presentar como una leve tendencia alcista, una leve presión y que todavía se encuentra muy por encima del rango meta que ellos tienen. Entonces, bajar las tasas de interés de forma acelerada pues generaría, a pesar de que favorecen crecimiento económico y empleo, posiblemente generan presiones inflacionarias que no son deseables en estos momentos. Entonces hay una posición bastante compleja. De todas formas, el mercado sigue esperando dos contracciones más de tasas de interés de aquí al cierre del año, pero no es un momento sencillo, no es una posición sencilla para los miembros que toman decisiones en la política monetaria. Ayer les decíamos que 4 miembros hablaron, un miembro muy bullish de bajar las tasas más rápido, otro mucho más conservador diciendo que no las deberían bajar y 2 personas más en la mitad. O sea, miren que tenemos un amplio espectro de posiciones al interior de los gobernantes de la Reserva Federal. Vamos a ver qué pasa con el tema. Y adicional a esto, también dijo 2 cosas importantes. Uno, que ya sabemos y es lo que ha venido generando mucha incertidumbre, y es que el tema económico, comercial, la guerra arancelaria de Donald Trump contra el resto del mundo todavía no se sabe bien cómo va a terminar. Todavía el acuerdo comercial potencialmente con México, Canadá y China, que son los más relevantes, no han salido, siguen en conversaciones y están, veremos. En ese orden de ideas, hoy, por ejemplo, la OCDE actualizó sus predicciones económicas y en el documento que publicó dijo que uno de los temas era que la tasa arancelaria en Estados Unidos está en el 19.5% más o menos en estos momentos, el nivel más alto desde el año 1933. Lógicamente, una tasa de aranceles del 19.5 es un golpe muy fuerte para los precios y es un golpe para la inflación. Según la OCDE, en estos momentos hay una parte importante de esa presión que ha sido absorbida por los negocios y no ha sido incrementada a los clientes, pero no sabemos en el corto plazo qué pueda pasar. Entonces, esa presión arancelaria es la que Jerome Powell en su discurso dice que todavía no tienen ciencia cierta de qué es lo que va a pasar y por eso, digamos que la incertidumbre de corto plazo. En ese mismo tema de la OCDE actualizó sus perspectivas de crecimiento económico para el mundo. Las perspectivas crecieron, se ubican en el 3.2% para el 2025 y en el 2.9% para el 2026. Cuando lo miramos por regiones, esperan que Estados Unidos crezca 1.8 en el 25 y 1.5 en el 26, Europa 1.2 en el 25 y 1% en el 26 y China 4.9 en el 25 y 4.4 en el 26. ¿Qué es relevante? Que nos vamos a desacelerar, que de acuerdo a la OCDE el crecimiento del 2026 va a ser menor al crecimiento del 2025. Eso hay que tenerlo presente para las acciones, porque si las economías se desaceleran, posiblemente las utilidades de las compañías puedan tomar el mismo camino y por ende las utilidades, por ende la repartición de dividendos y por ende los múltiplos se podrían expandir si el precio de las acciones se queda estable y las utilidades bajan, el price to earnings podría expandirse. Por eso hay que tener cuidado, estamos en niveles altos en los índices internacionales, específicamente en Estados Unidos, Europa mucho más centrado incluso en niveles de entrada interesantes para una visión de largo plazo, Estados Unidos con unos niveles un poco más altos, pero como todo en la vida hay que estar pendiente de las noticias porque pueden cambiar. En este documento, por ejemplo, la OCDE incrementó las expectativas de crecimiento contra lo que tenían en la versión anterior. Eso es un tema que es movible, o sea, no es algo que sea estático, sino que es algo continuo, por lo que es importante estar pendiente de los datos económicos, del desempeño de los mercados, de cómo terminan estas conversaciones arancelarias de Estados Unidos y Donald Trump contra el mundo, porque eso puede cambiar un poco la tendencia dependiendo de lo que suceda. Esos fueron como los datos más relevantes, teniendo en cuenta pues como Estados Unidos y la OCDE. Ahora, en Europa se dieron unos datos importantes, que fue el PMI de servicios y el PMI de manufactura en su versión flash, que es una versión rápida, hay que esperar a que salga pues el dato final. Pero ese dato lo que demostró es que la zona euro mejoró su expectativa de crecimiento económico durante el mes de julio. El dato para la zona euro, el compuesto fue de 51.2 contra 51 del mes anterior, o sea, se siguió mejorando, levemente, pero mejoró. Ya cuando miramos internamente, Francia no estuvo bien, el PMI de Francia, tanto en manufactura como en servicios, estuvo por debajo del mes pasado, mientras que el de Alemania estuvo mixto. El tema de manufactura disminuyó, pero el de servicios creció. Lo importante es que la economía de la zona euro como tal tuvo un mejor desempeño y eso impactó positivamente en los mercados. Entonces, ¿qué pasó en el mercado accionario a nivel global? Standard & Poor's bajó el 0.5, Nasdaq el 0.7, muy alineado con ese speech que dio Jerome Powell, diciendo que todavía hay temas muy inciertos,
temas complejos y que el precio posiblemente de los índices están mostrando niveles altos en las acciones. En Europa fue positivo, Eurostoxx 600.3, el DAX alemán 0.4, el IBEX español 0.5, un comportamiento positivo alineado con estos datos económicos que, como les cuento, fueron mejores del mes anterior y muestran que la economía viene recuperando valor. Nikkei bajó el 0.3 y en mercados emergentes China bajó 0.7, Brasil creció 0.9, México 0.6 y nosotros quedamos en cero. O sea, no nos comportamos ni arriba abajo, un comportamiento completamente lateral, 112 mil millones de volumen de negociación, un volumen de negociación interesante. La acción que más subió fue Ecopetrol, 4.3%, alineado con el comportamiento del petróleo que subió hoy casi el 2%, básicamente porque en Irak hay un tema de unas exportaciones por la zona de Kurdistán, que son 230.000 barriles de petróleo día, que no se están exportando por unos temas de unos contratos y de una negociación que tienen con las compañías privadas petroleras. Entonces, pues sacarle al mercado 230.000 barriles de petróleo día hizo básicamente que el precio del petróleo subiera. Creemos nosotros que es algo muy puntual, algo muy táctico, pues básicamente porque cuando se logren hacer los acuerdos, pues ese petróleo va a volver a llegar al mercado y pues deberíamos ver otra vez una corrección del precio del petróleo. Entonces no es algo estructural, sino que es algo pues mucho más coyuntural, pero que impactó positivamente el precio de Ecopetrol. Después de Ecopetrol estuvo Nutresa, que subió el 3.8%, y las acciones que más bajaron fueron Preferencial Grupo Argos 2.1 y Cementos Argos 1.8. Cementos Argos, recuerden que tiene la propuesta de Grupo Argos del programa de recompra, 230 millones de dólares. La asamblea extraordinaria está citada para el 30 de septiembre a 13.659 pesos por acción. Vamos a ver, esperamos que la aprueben, pues porque Grupo Vagos es el que la propone y tiene mayorías accionarias. Importante, no quiere decir que el precio de la acción vaya a ser 13.650 pesos de aquí al 30 de septiembre y que se vaya a quedar en 13.650 pesos. ¿Por qué? Porque la recompra de acciones es de una porción pequeña, es más o menos el 5% de las acciones en circulación. Por ende, la persona que participe, si Grupo Argos participa o no participa, porque todavía no está claro, aunque nosotros creemos que posiblemente vaya a participar, pues va a generar un prorrateo y la gente va a quedar con acciones de Cementos Argos en su portafolio. La recompra se está haciendo a valor justo, pero no creemos que la acción se mantenga en ese nivel, sino que lógicamente eso va a ser un precio de una transacción específica, pero sí creemos que el precio de la acción debería estar por debajo con un descuento sobre el valor justo, como están el resto de compañías en el mercado de acciones colombiano. Eso desde el punto de vista del mercado de acciones. Commodities, ya les dije, el Brent subió 2%, el oro siguió al alza 0.5%, nuevamente no marcando máximos históricos intradía, pero sí cerrando en máximos históricos. El oro estuvo muy lateral durante la jornada de hoy, se sigue presentando cobertura de riesgo, se sigue presentando volumen de demanda en el tema del oro. El dólar americano contra el resto del mundo, el dólar de Estados Unidos se devaluó 0.1%. Nosotros hubiéramos esperado que el peso colombiano se reevaluara, teniendo en cuenta el comportamiento del Brent, que subió 2%, y teniendo en cuenta la devaluación del dólar, pero en Colombia nos devaluamos 0.8% a 3.853 pesos por dólar. Como siempre, hay veces que nos comportamos alineados con el mercado, hay veces que no. Hoy fue un día puntual que no nos comportamos, pero la tendencia estructural en estos momentos, mientras el dólar se siga devaluando, como lo hizo en la jornada de hoy, sigue siendo revaluacionista de corto plazo. Vamos a ver qué sucede. Desde el punto de vista de bonos, nada relevante. Los tesoros de 10 años y de 30 años en Estados Unidos se valorizaron 1% aproximadamente. El de 10 años era en 4.1% y el de 30 años en 4.72%. Esa fue la información más relevante de mercado en la jornada de hoy. Déjenos sus comentarios. Si esta información fue de valor, por favor, compartan este video, compartan nuestro canal para que le lleguemos a más inversionistas con información de valor, de calidad. Recuerden, esto no es una recomendación de inversión, simplemente es una visión personal de nosotros en Bolsillos con Propósito de cómo estamos viendo el mundo.